A ver, Claudia, por favor, empecemos con lo que es el absceso hepático. Ya continuando con los hepáticos, son colecciones purulentas formadas en el parénquima hepático como consecuencia de una infección de origen bacteriano, fúngico o parasitario. La infección de estos abscesos puede propagarse al hígado a través del árbol biliar, las venas hepáticas o la vena porta, por una infección adyacente o como resultado de un traumatismo. Y de esto pueden presentarse uno o múltiples abscesos. Y también en los huéspedes que son inmunocomprometidos, es más frecuente que en ellos se presenten lo que son los abscesos hepáticos fúngicos. Y en general tenemos que el absceso hepático mediano suele ser una complicación de lo que es la amebiasis. Ya. Como algunos datos interesantes, tenemos que estos abscesos pueden ser únicos o múltiples y son netamente por diseminación hematógena de bacterias o por extensión local a partir de una infección vecina en la cavidad peritoneal. Antiguamente se pensaba que la apendicitis, acompañada de una perforación, podía ser la causa más frecuente de estos abscesos, pero hoy en día se ha visto que está más asociada a lo que son procesos de vías biliares. Ya, un ratito ahí. O sea, de hecho sí era frecuente por esta causa, sí, antes de la era de los antibióticos. Entonces ahí primeramente provocaba una piliflebitis eh, por apendicitis aguda y luego daba origen a la formación de abscesos hepáticos, ¿sí? Pero luego ya con la era de los antibióticos, de la aparición de los antibióticos, pues se fue desapareciendo esta causa, ¿sí? Continúa. Ok. Ya, y una trombosis supurativa de la vena porta, que es la piloflebitis, eh, procedente en general de una infección de la pelvis, aunque en ocasiones deriva de una infección de cualquier parte de la cavidad peritoneal, supone otra fuente habitual de la siembra bacteriana en el hígado. Ya, tenemos que las infecciones, los abscesos hepáticos, pueden encontrarse dos tipos de abscesos entre los más comunes. Tenemos que son los piógenos y los amebianos, en los cuales tenemos que el absceso piógeno es un absceso hepático en una colección supurada situada en el seno del parénquima hepático, causado por una infección bacteriana. Este va a variar geográficamente e incluye algunos factores de riesgo. En el absceso piógeno, la cirrosis como factor de riesgo, también si existe una neoplasia subyacente, diabetes, litiasis, neoplasias, diverticulosis, pólipos y tumores, apendicitis, enfermedades inflamatorias y también infecciones o enfermedades extraabdominales como son infecciones dentales u otorrinolaringológicas. En el 20% de los casos el estudio etiológico es negativo. Mientras que en lo que es un absceso amebiano, tenemos que va a ser una acumulación de pus por restos celulares y parásitos que se localizan en el hígado. En la mayoría de los casos se da en el óvulo derecho. Ya existen dos tipos de amebas que pueden estar provocando este tipo de absceso, que si bien tenemos lo que son la entamoeba histolítica y la entamoeba dispar. Algunos factores de riesgo que están asociados aquí son la colitis, la disentería, el absceso, alta endemicidad, en lo que es parasitosis, sanidad inadecuada, portadores asintomáticos y una eliminación de 1.5 de quistes al día, además de una alta diseminación. Bueno,
En cuanto a lo que es un absceso hepático a mediano, tenemos que ya sea el parásito como la entamoeba histolítica o la dispar, que pueden estar migrando por circulación portal casi posteriormente a una infección colónica. Este parásito va a provocar focos de microtrombosis de los vasos porta debido a la carga de trofosoditos con focos de necrosis y microabscesos, lo que causa focos de inflamación múltiple. En esta etapa de la inflamación o fase inflamatoria específica suceden dos cosas. Primero es una resolución del cuadro y una progresión hacia la formación de un absceso. Si comienza la formación de pequeños focos de trofosoditos y células nucleares, los neutrófilos son lisados por los trofosoditos, lo que va a causar posteriormente una licuefacción, por lo general necrosis y hemorragia, con lo que es la causa principalmente de la respuesta inmune. Luego de esto se progresa a la destrucción hepática y se forman los microabscesos que se unen para formar una sola cavidad tabical. El líquido no es purulento, sino de un contenido espeso de color achocolatado con grumos y con restos de material de coagulación. Mientras que en el absceso hepático piógeno tenemos que son múltiples los factores que promueven la formación del absceso y llevan a la fagocitosis inadecuada y a una pobre depuración de los microorganismos. Los factores de virulencia bacteriana activan la activación de complemento y el depósito de fibrina y secuestro microbiano sin neutrófilos contribuyen importantísimamente a la formación del absceso. Las bacterias gram negativas son potentes productoras de endotoxinas. Cuando las bacterias llegan al hígado, la activación de las células de Kupffer condicionan a la producción de mediadores tóxicos que modulan a la respuesta microvascular con la alteración del flujo sanguíneo. Este fenómeno va a inhibir la actividad del adenosíntrifosfato, lo que afecta a la generación de la energía necesaria para la excreción biliar. Y la gravedad de la inflamación va a estar directamente relacionada con la duración de la endotoxemia, principalmente a través de la activación del factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 y 6. Ya, aquí he colocado un cuadro comparativo de lo que son las características de los abscesos bacterianos y los abscesos amebianos. Tenemos que dentro de las características demográficas, en el absceso hepático bacteriano suele estar en personas mayores de 50 años hasta los 70 años y se da en hombres y mujeres por igual. Mientras que en el absceso hepático amebiano tenemos que el grupo de edad es más joven, entre los 18 a 50 años, y los hombres son más afectados que las mujeres. Los factores de riesgo en el absceso bacteriano suelen ser la infección bacteriana reciente, la obstrucción biliar y pacientes con diabetes mellitus. En el absceso amebiano, uno de los factores de riesgo es la ingesta de alcohol, el sexo oral y anal, los aparatos de enema contaminados, el viaje o residencia en áreas endémicas. Los síntomas en el absceso bacteriano suelen ser fiebre, escalofríos, malestar, anorexia, diarrea, tos, dolor torácico pleurítico y dolor en intermedio derecho. En lo que es el absceso amebiano, también se va a presentar con fiebre y dolor en el epicondrio derecho, que suele ser espontáneo o también a la palpación. Además, el paciente se encuentra anoréxico con pérdida de pesos y colitis raramente.
En los hallazgos de laboratorio tenemos que en el absceso bacteriano predispone lo que es la leucocitosis, anemia, elevación de la fosfatasa alcalina y de la bilirrubina y la hipoalbuminemia. Además que los hemocultivos positivos en el 50% de los casos. En el laboratorio de un absceso amebiano tenemos leucocitosis, no eosinofilia, anemia leve, elevación de la fosfatasa alcalina y elevación de la BCG y una serología positiva. En cuanto a las características radiográficas en el absceso bacteriano, tenemos que es multifocal, es decir, van a haber varios abscesos y generalmente suelen estar en el lóbulo derecho y de bordes irregulares. Mientras que en el absceso amebiano, con una radiografía se puede observar que es un absceso único en el 80% de los casos, generalmente en el lóbulo derecho, y un realce de la pared en la TAC con contraste. El diagnóstico del absceso bacteriano con aspirado es entre el 70 al 80% de los casos positivos. Y en el absceso amebiano, en el aspirado raramente se observan trofoceitos, puede descartar una infección bacteriana secundaria y una serología positiva y factores de riesgo. El tratamiento en el absceso bacteriano va a ser el drenaje percutáneo y los antibióticos, mientras que en el absceso amebiano se debe dar metronidazol y yodo químico. Ya, como vemos en ambos casos suelen estar presentándose las mismas características o manifestaciones clínicas. Por lo va a haber fiebre, dolor en hipocondrio derecho, escalofríos, náuseas, vómitos, pérdida de peso e ictericia. Ya aquí especificamos un poco más en lo que es el cuadro clínico del absceso amebiano, en el que la ictericia va a estar en el 50% de los casos con una tinción de leve a moderada. Además de los síntomas acompañantes que son las náuseas, el vómito, la plenitud postprandial, distensión abdominal, cambios en el hábito intestinal y diarrea y síndrome disentérico en el 40% de los casos. Existen manifestaciones respiratorias en las que puede haber tos seca exacerbada con la posición y disnea. Y los síntomas por lo general en la fase crónica suele haber dolor en hepatomegalia y el deterioro del estado general. Ya para ambos casos vamos a ocupar lo que son pruebas de laboratorio. Se ve una marcada leucocitosis, puede haber anemia, ya sea de tipo normocítica o leve, la BCG aumentada, la albúmina disminuida, nasas aumentadas y la fosfatasa alcalina también aumentada. Y en el caso de la entamoeba histolítica con una ELISA para IgG. Ya, al igual que el diagnóstico de imagen, la ultrasonografía es el estudio diagnóstico de primera elección, en la que nos va a mostrar una lesión ocupante del espacio entre el 75 y 95% de los pacientes. Por lo general, esta lesión se va a mostrar como una imagen redondeada y oval, con márgenes bien definidos, y las lesiones suelen ser hipoecoicas. Además, la tomografía abdominal computarizada muestra lesiones hipodensas con márgenes blandos y un anillo periférico. Como podemos observar aquí en esta imagen, justo aquí en las letras amarillas dice colección hepática, en la que se ve una imagen bastante grande, bien delimitada con un anillo. Ya esto también se puede pedir con contraste.
eh, aquí algunos diagnósticos diferenciales en cuanto a lo que es el absceso hepático y, entre el amebiano y el piojeno. Primero tenemos que el absceso hepático amebiano depende de la endemicidad, mientras que el piojeno va a ser una enfermedad concomitante. En el amebiano los síntomas van a ser en menor a 2 semanas y los síntomas del absceso piógeno duran más de 2 semanas. En ambos suele haber dolor en el cuadrante superior derecho y fiebre y mal estado general. También las lesiones hipoiqueicas se diferencian en el que en el absceso amebiano suele ser una lesión hipoicoica solitaria de márgenes regulares en el más del 50% de los casos, mientras que en el absceso piógeno por bacterias, se da por lesiones hipoicoicas múltiples de márgenes irregulares. Y la serología positiva en lo que es la antiamebiana, y en el hepático piógeno obviamente no va a haber, va a ser negativo. En el absceso hepático piógeno podemos pedir cultivos hepáticos, sanguíneos o biliares que nos van a dar positivo. Ya, ¿cómo realizar el diagnóstico ante una sospecha diagnóstica de un paciente que ha tenido dolor en hipocondrio derecho, se encuentra en mal estado y tiene fiebre? Vamos a la historia clínica y buscamos los factores de riesgo que ya hemos venido mencionando para cada uno de estos abscesos. Según esto, vemos que cumple con algunos factores de riesgo, ya puede ser la endemicidad, enfermedades concomitantes. Solicitamos un eco hepático en el que ya posiblemente, como dije, es el gol estándar, nos va a mostrar un resultado en el que podemos observar si es un absceso hepático mediano o un absceso hepático piógeno. Si volvemos a recordar, el amebiano es una lesión focal, es decir, es única y es bien delimitada, es redondeada. Mientras que en el absceso piógeno son lesiones multifocales y suelen ser, no suelen ser muy redondeadas y de distintos tamaños. Entonces, para ya delimitar el diagnóstico, vamos a lo que es las pruebas en las que podemos solicitar una serología en caso de las entamoebas, las que nos van a mostrar un resultado positivo y un cultivo negativo, mientras que en el absceso piógeno vamos con la aspiración diagnóstica cultivos positivos. Cada uno de estos cumple con un tratamiento, ya si es parasitario, tenemos el tratamiento con metronidazol, y si es bacteriano, con antibiótico. Y de acuerdo al tratamiento, bueno, en el bacteriano tenemos que debe administrarse inmediatamente antibióticos de amplio espectro, como es la ampicilina más sulbactam, 3 gramos IV cada 6 horas. Ese sería como que el antibiótico de primera línea. Y luego de eso se puede administrar como piperacilina más tazobactam de 4.5 gramos IV cada 6 horas. Y bueno, tomar en cuenta que se debe realizar el cultivo, y según esto se va a recomendar el antibiótico, y también tomar en cuenta los patrones prevalentes de resistencia bacteriana. Yo, muy bien. Entonces, ¿cuáles serían los patógenos más frecuentes a ese nivel? Estoy de acuerdo, la etiopatogenia, ¿no es cierto? Puede ser una invasión del hígado, puede ser porque asciende desde la vía biliar, puede ser a través de la circulación portal, como ya mencionamos, o un foco contiguo
o un foco también a distancia. Pero de acuerdo a los estudios, se ha visto que la Klebsiella pneumoniae es uno de los patógenos más frecuentes. La Escherichia coli es otro igual. Y un poco menos frecuente el Burkholderia, el Pseudomaeli. Entonces, entonces es más de acuerdo a eso, sino que de acuerdo a los estudios que estén realizados son los claro, también van a haber en raras ocasiones anaerobios, estafilococosaurios, ¿sí? Entonces, pero el tratamiento está muy bien. ¿Sí? Debemos asociar un antibiótico de amplio espectro y también uno para los anaerobios. Ujú. Ok, doc. Gracias por la aclaración. Entonces tenemos que el tratamiento antibiótico suele ser durante 2 semanas, este, y va a estar seguido por el tratamiento de oral por un mes, en el que se puede dar metronidazol o clindamicina, que han mostrado una excelente penetración en la pared del absceso, y la dosis es de 300 miligramos cada 8 horas por un mínimo de 10 días. Está indicado también que los abscesos pueden drenarse por vía percutánea bajo control con ultrasonido. Y la vía de acceso quirúrgica puede ser transtorácica o transabdominal. Y la mayoría de abscesos con frecuencia requieren un drenaje percutáneo quirúrgico. Sí, Igual aquí. sí, actualmente de acuerdo a la tomografía, ¿no es cierto? De acuerdo a la localización exacta del absceso, se puede tomar la decisión quirúrgica, ¿sí? Pero por lo general se hace por vía percutánea, que es la menos invasiva y hay que dejar un dren y ha sido efectivo. Pero si hay un absceso piógeno con múltiples abscesos, va a ser más difícil, ¿no es cierto?, erradicar. Ahí se optaría primero por el tratamiento médico y si ahí ya no resulta, sería el quirúrgico. Ya continúe. En cuanto al drenaje percutáneo, como bien dice Doc, van a haber factores que van a afectar a este modo de drenaje, como es la accesibilidad, el número, el tamaño y la condición del paciente. Y los abscesos candidatos a este drenaje percutáneo son aquellos que están ubicados en el lóbulo posterior derecho, las lesiones profundas y las lesiones adheridas a la pared abdominal. Exactamente, porque son mucho más fáciles de abordar. Si no, imagínese con un absceso, claro que es raro, en el lóbulo hepático izquierdo, va a ser más difícil llegar ahí a través por vía percutánea. Okay. Y se debe evitar en aquellos pacientes que tienen ascitis por la posibilidad de contaminación intraperitoneal. Ya el tratamiento farmacológico, ya lo había mencionado, que se puede dar metronidazol con 30 a 50 miligramos por kilogramo día, fraccionado en 3 dosis durante 10 días o 750 miligramos cada 8 horas por un mínimo de 10 días. Algunos otros tratamientos en segunda línea tenemos la metina, la cloroquina y la de hidrometina. Estas son las indicaciones para aspiración percutáneo. Tenemos que si hay persistencia de las manifestaciones clínicas después de los medicamentos, si el absceso es mayor a 150 ml, el absceso localizado en el lóbulo izquierdo con inminencia a ruptura o los accesibles a punción. Y las indicaciones para el abordaje quirúrgico es en aquellos pacientes en quienes el tratamiento médico y el drenaje percutáneo han fallado, los pacientes con signos peritoneales agudos y los pacientes con absceso secundario o colangitis por obstrucción biliar benigna o maligna.
Y bueno, también algo que me faltó colocar fue el drenaje laparoscópico, que ha demostrado ser una opción efectiva en los pacientes en los que se ha fracasado con el tratamiento médico percutáneo. Y eso sería todo por la exposición de hoy. Gracias. Muy bien, Claudia. Justamente es una patología no tan frecuente, pero sí es importante por la morbilidad que causa. Eh, Aumentó, hubo un pico hace unos años atrás con la presencia de pacientes con VIH, con pacientes también que estaban sometidos a quimioterapias y tratamientos inmunodepresivos, con inmunodepresivos. Entonces, pero la actualidad tiende a descender, ¿no es cierto? Debido a la implementación ya de, de servicios básicos de salubridad. Entonces, eso ha hecho que ya también vaya disminuyendo la frecuencia de estas dos patologías. Pero siempre, como digo, hay que tenerlas frecuentemente presentes, ¿sí? A ver, Alejandro, Buenas noches. ¿cómo le va? A ver, entonces, unas diferencias háganos entre el absceso hepático a mediano y el absceso piógeno. ¿Qué recuerda? Mediano era lo que nos decía que era una acumulación de lo que se puede decir pus en el hígado en respuesta a lo que era el parásito que era la entomoeba histolítica, el cual iba a causar la amebiasis causado en que podía llegar incluso a una infección intestinal que podía ser una disentería. Y en cambio el piógenes, principalmente se iba a basar en una bolsa de líquido que estaba llena de pus en el hígado, lo cual iba a producir el pus en el hígado, dentro del hígado. Principalmente esa sería la principal diferencia. ¿En dónde se localizan estos abscesos más Mm, frecuentemente? mm, Principalmente en lo que era, lo que recuerdo sí, era que eran lesiones hipoecoicas que tenían por ejemplo, en la mediana era una lesión solitaria de márgenes regulares de mayor al 50% y la otra eran lesiones múltiples de márgenes irregulares mayor al 50%, pero eran múltiples y en la otra era solitaria. Y me parece que era en el lóbulo derecho donde se localizan principalmente. Ya, exactamente, sí, son más frecuentes que se localizan en el lóbulo derecho. Sí. Claro, algunos estudios mencionan que el absceso hepático suele ser único, incluso hasta en el 80%, ¿sí? Entonces, eso nos induce también, son un poco más grandes, sí, también son de mayor calibre. Y en cambio, los abscesos piógenos tienden a ser múltiples y son más pequeños. Entonces, estas son diferencias, son básicas también cuando el ecografista pues nos reporta, ¿no? Eh, Cuando se solicita este examen, ¿sí? Entonces, el diagnóstico puede ser por punción también del absceso, aspiración y cultivo, eh, a través de la ecografía, a través de una tomografía. Y siempre debemos tener presente, sospechar, ¿cierto? Los abscesos hepáticos. eh, las categorías más frecuentes son el amebiano y el piógeno. Entonces, la patogénesis es diferente, ¿no es cierto? O el agente etiológico es muy diferente. El amebiano, pues precisamente por la entamoeba histolítica o la dispar, pero es más frecuente la histolítica. Por lo general, esta induce apoptosis hepática, la cual es seguida por infección supurativa del parénquima hepático. El diagnóstico confirmatorio es importante, aunque es difícil eh,
realizar ¿no? Por ejemplo, en nuestro hospital más nos guiamos ecográficamente, ¿sí? Porque no tenemos tomografía. Epidemiológicamente también hay que tomar en cuenta eh, que, por ejemplo, en el oriente va a ser mucho más frecuente el amebiano, ¿no es cierto? En cambio, en provincias de la sierra puede ser el piógeno, ¿sí? Por la situación, eh, que las poliparasitosis son frecuentes en el oriente ecuatoriano. En cambio, de acuerdo a la etiología, pues, que es múltiple, pueden haber eh, diferentes tipos de microorganismos, pero los más frecuentes, como mencionamos anteriormente en el piógeno, es la Klebsiella pneumoniae. ¿Sí? Pueden estar también formar parte de esta etiología, la Escherichia coli, como ya les mencioné, e incluso los estafilococos. Y también los anaerobios. Es por eso que el tratamiento debe ser con antibióticos de amplio espectro más un antianaerobio. Eso, ¿alguna pregunta? Entonces hasta ahí quedaríamos. Buenas noches.